informativos y éticos. No me hago responsable del mal uso que puedan darle. Hello hackers y futuros hackers. En el presente video estaremos aprendiendo a comprometer información alojada en una base de datos RDS por medio de algunas vulnerabilidades que estaremos descubriendo en el proceso de unas pruebas de intrusión post-autenticadas. Para ello, estaremos realizando una auditoría de seguridad sobre un entorno controlado. En otras palabras, todos los ataques realizados durante este tutorial serán dirigidos hacia un laboratorio que hemos desplegado en la nube de AWS. Cabe resaltar que si estás interesado en aprender seguridad informática y hacking orientado a la nube, te recomiendo visitar el contenido de mi canal. Inicialmente debemos estar autenticados en AWS CLI con un usuario administrador para desplegar los laboratorios y hacer uso de CloudGuard. Con el comando AWS STS getCaller Identity podemos apreciar con qué usuario estamos autenticados sobre la consola. Posteriormente tendremos que ejecutar el siguiente comando para desplegar el ambiente vulnerable. /cloudguard.py create rce-web-app. Debo resaltar que CloudGuard crea recursos de AWS intencionalmente vulnerables en su cuenta, así que no es recomendable implementar estos laboratorios en un entorno de producción o junto con recursos sensibles de AWS. Cuando la ejecución finalice, debemos tener en cuenta la salida del comando para iniciar con el pentesting. Y como pueden apreciar, CloudGuard nos ha retornado unas claves de acceso programático para dos usuarios totalmente diferentes. Por lo anterior, vamos a proceder con la autenticación desde AWS CLI y para ello ejecutamos el comando AWS configure y seguido de esto se ingresa la información solicitada. Antes de comenzar con la fase de enumeración, debo resaltar que en este escenario se presume que el atacante ha logrado comprometer unas credenciales y tiene acceso a una cierta parte de la infraestructura de AWS. Y como objetivo del laboratorio tenemos que obtener acceso a una información alojada en una base de datos de PostgreSQL. Para este laboratorio en concreto nos brindan la posibilidad de completarlo por medio de dos usuarios con diferentes tipos de permisos. Inicialmente estaremos realizando el pentesting con el usuario llamado Lara. Es importante resaltar que hemos configurado un perfil y para cada comando ejecutado deberemos concatenarle el parámetro --profile seguido de la palabra Lara. En la fase de reconocimiento de permisos sobre IAM se pueden utilizar muchos comandos y uno de ellos sería AWS IAM List User Policy, el cual sirve para enumerar los nombres de las políticas integradas que se encuentran en línea para un usuario de IAM especificado. Como resultado, podemos apreciar que no tenemos privilegios para consumir esta información. Por otro lado, también tenemos el siguiente comando AWS IAM List Attached User Policy, el cual enumera todas las políticas administradas que estén adjuntas al usuario de IAM especificado. Por otro lado, tenemos el siguiente comando AWS IAM List Roles. Es importante mencionar que este comando sirve para listar los diferentes roles asignados a nuestro usuario. En esta ocasión, ninguno de los comandos previos nos han brindado información de utilidad. Y en este punto podríamos ejecutar una gran cantidad de comandos para determinar qué privilegios tiene actualmente el usuario comprometido y con qué servicios podríamos interactuar. Un servicio muy atractivo para los atacantes son los buckets de S3, ya que en ellos existe la posibilidad de alojar información. Para listar y averiguar si tenemos permisos sobre los buckets, podemos utilizar el comando AWS S3ls. Como resultado del comando previo, logramos determinar que sí tenemos permisos y que existen 3 buckets. Por lo anterior, vamos a proceder a identificar si tenemos los permisos adecuados para visualizar el contenido de alguno de estos buckets.
se pudo apreciar, solo el buque con nombre CG-Logs nos retornó información. Así que vamos a realizar un listado recursivo por medio del parámetro --recursive. Gracias a lo anterior, hemos localizado un fichero con extensión .log. Vamos a descargarlo y a tratar de visualizar el contenido de este para ver si podemos encontrar información de utilidad para nuestro pentesting. Con el comando cat podemos visualizar ficheros de texto plano. Sin embargo, en esta ocasión logramos ver que el contenido es un poco ilegible, así que podríamos enfocarnos solo en las URLs, y para ello podríamos realizar un filtro con expresiones regulares para que nos retorne únicamente este dato. El comando sería el siguiente: cat seguido del nombre del fichero y luego el operador pipe, seguido de la herramienta grep con el parámetro EO, seguido de la expresión regular encargada de filtrar URLs. Como resultado, logramos apreciar las diferentes URLs que queríamos localizar, pero lastimosamente al consultar desde un navegador podemos apreciar que no tenemos alcance hacia estas. Cabe resaltar que este proceso de analizar un fichero de registro de peticiones de acceso de Elastic Load Balancer se puede realizar de otra manera, con una herramienta que se encuentra en GitHub llamada ELB Log Analyzer. Antes de proseguir, me gustaría explicar el concepto de Elastic Load Balancing, el cual se encarga de distribuir automáticamente el tráfico entrante de aplicaciones en todas las instancias EC2 que se están ejecutando. Es decir, Elastic Load Balancer nos va a ayudar a gestionar las solicitudes entrantes enrutando el tráfico de una manera óptima para que ninguna instancia supere su capacidad. Para la instalación de esta herramienta previamente mencionada, será necesario tener npm en nuestro equipo y luego escribir el comando npm install -g elb-log-analyzer. Simplemente utilizamos nuestra herramienta junto con el nombre del fichero encargado. Y como se puede apreciar, hemos obtenido el mismo resultado que ejecutamos con el comando con grep, es decir, esta sería otra manera de filtrar este contenido. Cuando intentamos acceder a cualquiera de las URLs indicadas en el archivo de registro, encontramos que el servidor DNS no puede resolver ninguno de los endpoints de ELB, lo que significa que el ELB ya no existe. E incluso, si ejecutamos el comando aws ec2 descript instance para obtener la IP pública y procedemos a realizar un análisis de puertos con nmap, logramos apreciar que solo el puerto 22 de SSH está activo. Por lo anterior, sería ideal obtener información del ELB actual mediante AWS CLI. Algo importante que mencionar es que actualmente existen dos tipos de ELB en AWS, el clásico y el Application Load Balancer, y para cada uno de ellos los comandos en AWS CLI varían un poco. Con el comando clásico no tenemos información relevante. Sin embargo, con el comando de AWS elb v2 descript load balancer podemos obtener el nombre del DNS, y si accedemos al ELB directamente en el navegador web, obtenemos una página web. Y en este momento, creo que sería ideal concatenar el nombre del recurso HTML que habíamos localizado previamente en las URLs encontradas. En este punto, podemos apreciar un formulario que tiene un input vulnerable a un RCE. Las siglas RCE significan en español ejecución de código remoto, y podemos entender que es la ejecución de código o comandos de forma remota sobre el equipo afectado. Esto quiere decir que no necesitamos tener contacto físico con la computadora, celular o dispositivo que tenga dicha vulnerabilidad. Si ejecutamos el comando wowme, podemos apreciar que para este caso en concreto tenemos privilegios de root, y esto significa que tenemos los máximos privilegios sobre la instancia de AWS. En el proceso de posexplotación en la nube, es decir, luego de comprometer alguna instancia alojada en la nube de AWS, es recomendable consumir el servicio de metadatos, ya que por medio de este podemos obtener información de mucha utilidad.
Para consumir el servicio de metadatos, utilizaremos el comando curl http://169.254.169.254, seguido de ladies user day. Por medio de este comando podremos consultar los datos de usuario que se especificaron durante la creación de la instancia EC2. Y como podemos ver, hemos localizado un comando con pSQL y en este se está realizando una conexión hacia una base de datos de RDS. Amazon RDS proporciona 6 motores de base de datos conocidos, los cuales son Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle Database y SQL Server. Para este caso en concreto, podemos afirmar con seguridad que el motor de base de datos utilizados es PostgreSQL, ya que se está utilizando la herramienta pSQL. Y en este punto, lo que tendríamos que hacer es conectarnos a la base de datos y realizar consultas como por ejemplo /DT, la cual sirve para listar las diferentes tablas alojadas en un servicio de PostgreSQL. Y luego de identificar alguna tabla, podemos lanzar un query con SQL para tratar de leer el contenido de dicha tabla. La consulta sería select *from sensitive information.com. Ahora que hemos logrado comprometer el contenido de la instancia de RDS, vamos a intentar con el otro usuario que generó CloudGoat para aprender otras maneras de resolver este reto. Primero que todo, configuramos un perfil para el usuario NCDoc y procederemos a realizar algunas validaciones básicas que ya hemos explicado previamente. Todo esto con el objetivo de obtener información acerca de este nuevo usuario. Lastimosamente, ninguno de estos comandos nos retornaron información valiosa, así que vamos a interactuar con el servicio S3 para validar si este usuario tiene también acceso a algún bucket. Y efectivamente, este usuario también tiene visibilidad a los 3 buckets del usuario de Lara, pero para este usuario no es posible visualizar el bucket que contenía los logs del LB. Sin embargo, el usuario de NCDoc sí que puede ver el contenido de otro bucket llamado CG KStore. Vamos a proceder a descargar el contenido de este bucket. Y posteriormente vamos a visualizarlo con el comando cat. Y como podemos apreciar, este fichero llamado CloudGoat corresponde a una llave privada de OpenSSH. En este punto, me gustaría resaltar que es muy importante cuidar nuestras llaves privadas de SSH, ya que si un atacante logra comprometer alguna, estaría automáticamente teniendo acceso al servidor por medio de esa llave privada. En este punto solo necesitamos un hostname para poder conectarnos por medio de SSH. Así que lo ideal sería revisar las diferentes instancias de EC2 a la que tenemos acceso desde el usuario de NCDoc. Lo más importante para nosotros de toda la salida de este comando es la IP pública para realizar la conexión de SSH. Así que luego de obtener este dato solamente tenemos que utilizar el comando shmod 400 CloudGoat, lo anterior para asignarle los permisos adecuados a la llave privada. Y luego ssh-i CloudGoat ubuntu @18.234.139.250. Luego de tener acceso podríamos instalar AWS CLI dentro de la instancia para utilizar el rol asumido que tiene de esta instancia. Y ahora vamos a enumerar el bucket con nombre CG Secret S3, el cual no era accesible desde el usuario de Lara o el usuario de NCDoc. Y si descargamos el contenido, podemos apreciar un fichero llamado db.txt y luego de visualizarlo con cat, podemos apreciar las credenciales de una base de datos. Así que sería ideal utilizar el comando aws rds descript db instance para localizar el hostname de la base de datos.
y para ello debemos enfocarnos en buscar en la salida del comando previo el objeto llamado endpoint y tomar la dirección. Con la información previa ya podríamos armar el comando para conectarnos a la base de datos y visualizar su información. El comando sería psql postgresql el usuario, la contraseña, seguido del arroba y luego el hostname que acabamos de identificar y finalmente 2 puntos para terminar especificando el puerto 5432. Cabe resaltar que el puerto predeterminado para el servicio de PostgreSQL es el 5432. Y ya con lo anterior hemos podido comprometer los datos alojados desde el usuario de Ncdoc, al igual que con el usuario de Lara. Este tutorial demostró las rutas de ataque de Lara y Ncdoc para el escenario de RCE Web App. En ambos casos, el reconocimiento recursivo o la evaluación de nuestros permisos arrojó información útil que finalmente condujo a la resolución del reto. En resumen, aprendimos: primero, que los ficheros de registro de un Elastic Load Balancer pueden contener información sensible y podría ser extraída. Segundo, pudimos explotar de una manera sencilla una vulnerabilidad de ejecución remota de código en el aplicativo web, la cual nos permitió ejecutar comandos en la instancia EC2 como root, otorgándonos el acceso a información sensible. Tercero, también pudimos apreciar la información de los metadatos de una instancia EC2 desde el punto de vista de un atacante, ya que nos otorgó acceso a la instancia RDS por medio de los datos de usuario. Cuarto, la importancia de tener nuestras claves privadas de SSH protegidas por alguna contraseña o alojadas en un lugar bastante restringido. Quinto, lo peligroso de almacenar credenciales en texto plano en un fichero de texto. Y con esto hemos llegado al final de este tutorial. Es importante mencionar que si deseas aprender hacking y seguridad informática, continúes esta serie de videos educativos. Espero que hayas logrado aprender las diferentes temáticas tratadas durante este video. Antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.